Continuando con los contenidos del cálculo de varias variables, vamos a estudiar este día los límites y la continuidad de una función de varias variables. Si hacemos memoria, en el cálculo de una variable, se trabajó el concepto de límites laterales. Pero, ¿en qué momento era necesario utilizar límites laterales? Recordemos que los límites laterales eran cuando tienden a la derecha o a la izquierda. Si recordamos, en el cálculo de límites en funciones de una variable, lo único que hacíamos era sustituir el valor, en este caso el valor al que x tendía, y directamente encontrábamos el valor del límite en ese punto. Había algunos límites que se podían evitar utilizando alguna técnica de factorización o utilizando alguna otra regla, pero en el caso de tener un límite donde se presentaba alguna indeterminación, alguna forma indeterminada, como es, por ejemplo, la división entre cero o un valor infinito, lo que hacíamos era analizar el comportamiento lateral, tomar un valor extremadamente pequeño, ya sea a la derecha o a la izquierda, y con respecto a ese valor podíamos concluir hacia qué número la función tendía, en este caso, a calcular su límite. Pero la pregunta es, ¿podemos utilizar la misma definición de límites laterales cuando utilizamos en funciones de varias variables? ¿O hay que trabajar con otro concepto totalmente diferente? La verdad es que trabajando con el límite de funciones de dos variables o de más variables, el concepto es similar. Vamos a analizar el límite de una función de dos variables. Sabemos que una función de dos variables, su representación geométrica se realiza en el espacio tridimensional. Y cuando hablamos de funciones de dos variables, tenemos a un elemento que depende exclusivamente de dos valores que pueden cambiar. Para el caso de las funciones de dos variables, si analizamos el límite en un punto específico, sabemos que ese punto en el espacio tridimensional a él podemos llegar desde muchas direcciones. Cuando analizábamos una sola variable, podíamos llegar a ese punto desde la derecha o desde la izquierda, solamente en dos direcciones, exclusivamente. Pero en el espacio tridimensional podemos llegar de muchas direcciones, como observamos ahí, para llegar al par ordenado A, B. Porque recordemos que el dominio en una función de dos variables es un par ordenado, y el rango serían los valores ya en el eje Z. Para llegar a ese par ordenado podemos llegar desde múltiples direcciones. Así que para calcular su límite, vamos a tener que utilizar algo llamado regla de las dos trayectorias. Cuando trabajemos con el límite de una función de dos variables, vamos a utilizar esta regla de las dos trayectorias. Sabemos que hay múltiples trayectorias por las cuales podemos llegar a ese punto, pero solamente vamos a analizar dos. ¿Qué pasará en este caso cuando analicemos esas dos trayectorias? Primero, si en ambas trayectorias los límites son diferentes, se concluirá que el límite no existe. Así como hacíamos el análisis en los límites laterales en funciones de una variable. Si el límite por la derecha y el límite por la izquierda eran diferentes, la conclusión, el límite no existe. Pero si los límites eran iguales, la conclusión, el límite existe. Algo similar pasa acá cuando analicemos la regla de las dos trayectorias. Ambos límites son iguales en ambas trayectorias, entonces el límite existe. Si pasa lo contrario, es decir, que al analizar dos trayectorias diferentes, lo mencionaba anteriormente, si los límites son diferentes en ambas trayectorias, el límite no existe. Y lo contrario, si los límites son iguales en ambas trayectorias, prácticamente podríamos concluir que el límite existe. Pero, para garantizar que ese límite existe, debemos analizar una trayectoria más.
Si en esa tercera trayectoria que analizamos, el límite sigue siendo igual que en las dos trayectorias anteriores, entonces totalmente podemos asegurar que ese límite existe. Veamos qué notación se utiliza en el cálculo de límites de funciones de dos variables. La notación es similar a la que se utiliza en el cálculo de límites de una variable. La diferencia es que ahora tendremos un par ordenado, x, y, que tiende a un punto a, b. De la función tiende específicamente a un límite L. Veamos un par de ejemplos. Me dicen que calcule el siguiente límite. Límite cuando x, y tiende a 1, menos 2 de la función 2x al cubo menos 7xy cuadrado más 5y más 1. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Primero debemos hacer la sustitución directa. En lugar de x colocar en este caso el valor de 1 y en lugar de y colocar el valor de menos 2. Si al hacer la sustitución directa obtenemos un valor específico, entonces podemos concluir que el límite existe, tal como se da en este caso. Hacemos la sustitución directa. En lugar de x colocamos 1, en lugar de y colocamos menos 2. Desarrollamos y al final obtenemos un valor de menos 35. ¿Qué significa? Que el límite existe. Y por lo tanto tiende a menos 35. El límite en ese punto de esa función, en el punto 1, menos 2, tiende a un valor de menos 35. Veamos un segundo ejemplo. Me dicen que verifique si el límite existe. Recuerde que cuando tenga fracciones, usted debe tener cuidado porque dividir entre 0 ya dijimos que no está definido. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ello. Si en el denominador da 0, entonces se debe hacer un análisis diferente. Veamos en este caso. Si yo hago la sustitución directa para evaluar ese límite en el punto 2,3, en lugar de x coloco 2 y en lugar de y coloco 3, lo hago y directamente obtengo un valor específico que sería 9/13. ¿Qué significa? Significa que el límite existe. No fue necesario de realizar ningún arreglo porque en el denominador no me dio 0. Al hacer la sustitución obtuve un valor entero que sería 13. Entonces al final me queda una fracción, 9/13. Por lo tanto, verificando que ese límite existe, tenemos la solución. En esta parte nada más analizamos cuando los límites existen directamente, aunque haya fracciones, aunque haya raíces cuadradas, aunque haya cualquier valor, solamente se hace la sustitución directa. En otro video vamos a ver cómo calcular límites cuando tenemos una indeterminación.